En la casa de Efraín hay un canto de verdad. Aquí el corazón se enciende con la luz de Yeshua. No buscamos apariencias ni tesoros de ilusión, solo hallar al Mesías que da vida y redención. Aquí encontrarás al verdadero Mesías. Su voz resuena con poder y con vida. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar uno de esos textos que, para millones de personas, es la definición misma del cristianismo. Un par de líneas que funcionan casi como una contraseña para la salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9. Seguro que a todo el mundo le suena, pero por si acaso lo cito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Son palabras que, han definido denominaciones enteras, son un pilar. Pues bien, la misión de hoy es sumergirnos en un análisis, un texto titulado Perlas de la Torá, que coge este pilar, lo examina de cerca y nos lanza una pregunta que puede hacerlo temblar. La pregunta ¿es este el mensaje que predicó Yeshua, es decir, Jesús? Lo que se nos propone es un viaje al contexto original que podría darle la vuelta por completo a cómo entendemos estas palabras. Y aquí está la tensión, el nudo de la cuestión. El ensayo que tenemos delante argumenta que sobre estas líneas, sobre todo a partir de Martín Lutero, se construyó toda una teología de la salvación. Pero a la vez sostiene que esa teología choca frontalmente, de manera irreconciliable, con lo que el propio Yeshua enseñó en los Evangelios. Vale, vamos a desgranar esto porque es una afirmación muy potente. Para empezar, este análisis no se lanza directamente a interpretar el versículo, sino que hace algo más radical, cuestiona su origen. Lo primero que nos dice es que para entender estas palabras tenemos que situarlas en su verdadero contexto, que no es la época de Yeshua, y ni según sugieren ni siquiera directamente la pluma de Pablo. Exacto. Y ese es el primer giro argumental. Desde el principio, el documento sitúa la carta a los Efesios en lo que los académicos llaman el corpus deuteropaulino. Y esto es clave para todo lo que sigue. Es un término un poco técnico, pero la idea es bastante sencilla. A ver, explícalo para que lo entendamos todos. Piénsalo así. Es como si después de la muerte de un gran director de cine, sus discípulos más cercanos, que han aprendido todo de él, hicieran nuevas películas en su estilo. Usan sus técnicas, su lenguaje, sus temas. Son películas del círculo D, pero no están dirigidas por el maestro. Para un experto, las diferencias son notables. ¡Ostras! Pues algo así se argumenta que pasa aquí. Estas cartas serían obra de una escuela paulina, escritas una o dos generaciones después de Pablo y, por tanto, mucho más lejos en el tiempo de Yeshua. ¡Ostras! Eso ya cambia el tablero de juego por completo. No es lo mismo una carta personal de un apóstol que, digamos, un documento de una escuela teológica posterior. Cambia la naturaleza del texto. Según esta perspectiva, lo que leemos en Efesios no es una proclamación profética y espontánea como el Sermón del Monte. El documento lo describe como una formulación doctrinal sistematizada. O sea, algo ya más pensado, más estructurado. Justo. Es el lenguaje de una comunidad que ya no está en la urgencia del reino ya está aquí, sino que está reflexionando, organizando sus ideas, y es una comunidad, añade el texto, muy influenciada ya por el pensamiento griego, por el helenismo, y por la necesidad de definirse dentro del Imperio Romano. Entiendo. Entonces, la tesis de este autor es que el propio concepto de salvación que aparece aquí ya es diferente. No es lo que un judío del siglo I como Yeshua tendría en la cabeza. Precisamente, el análisis lo desglosa en tres características que definen la salvación en Efesios 2. Primero, se presenta como un estado que ya se ha alcanzado, un hecho consumado. ¿Vale? Segundo, está garantizada por una gracia que es unilateral, o sea que fluye en una sola dirección, de Dios al creyente, sin requerir una respuesta activa más allá de la fe. Y tercero. Y tercero, el punto más polémico, es totalmente independiente de las obras humanas. El argumento de fondo es que este marco mental, esta idea de la salvación como un estatus legal ya adquirido, es ajeno al mundo de Yeshua, que era el mundo de la Torá, del pacto, de la obediencia como respuesta. Vale, si el texto original ya era, según este análisis, un producto de una época posterior, la cosa no acaba ahí.
El ensayo sigue el rastro de este versículo y señala que su significado se amplificó, casi se absolutizó siglos después. Y aquí entra en escena una figura clave. Martín Lutero. El documento le dedica un espacio central porque argumenta que él no solo encontró útil este pasaje, sino que lo convirtió en un axioma. Un axioma. Sí, en una verdad fundamental, en la lente a través de la cual debía leerse y juzgarse toda la Biblia. Si un pasaje parecía contradecir Efesios 2, 8, 9, el problema lo tenía el otro pasaje, no Efesios. Lo convirtió en la clave de bóveda de todo el edificio. Exacto. Y el texto que exploramos hoy usa una expresión muy dura para describir esto. Lo llama una inversión peligrosa. Sostiene que lo que en Efesios era una afirmación puntual, quizá para un debate concreto en una comunidad, Lutero y la Reforma lo convirtieron en la doctrina universal y central. Y aquí es donde detalla esa inversión. Lo que en las enseñanzas de Yeshua era un camino a seguir, un proceso de vida, se transformó en un estatus legal que se tiene o no. Ya. Lo que era una transformación interior se convirtió en una declaración judicial externa. Un momento, porque esto es una acusación muy seria. Calificar la base de la Reforma de inversión peligrosa o incluso, como se insinúa más tarde, de traición, es muy fuerte. ¿No podría argumentarse que Lutero más bien estaba redescubriendo una verdad esencial que la Iglesia de su tiempo había enterrado bajo capas de rituales y obras? Es una objeción muy pertinente, y es la defensa clásica de la postura reformada. Pero la perspectiva de este ensayo es inflexible en este punto. Sostiene que, al hacer esa operación, se creó una teología donde en la práctica la fe sustituye a la obediencia. La gracia anula la responsabilidad personal y en última instancia la salvación se desconecta de la vida real que una persona vive cada día. El resultado, según el autor, es una gracia barata, una seguridad que no exige transformación. ¿De acuerdo? Entendido el argumento de la inversión. Eso nos lleva al núcleo de la cuestión. Si todo eso fue la inversión, ¿cuál era el mensaje original? ¿Qué es lo que este análisis afirma que Yeshua enseñó y que choca tan frontalmente con la idea de salvación solo por fe, no por obras? Aquí el análisis es implacable. Afirma que Yeshua no solo no enseñó eso, sino que enseñó consistentemente lo contrario. Y para demostrarlo no entra en especulaciones, va directamente a las citas de los evangelios, presentándolas como pruebas irrefutables. Me imagino que el texto se apoya en pasajes muy conocidos para sostener una afirmación tan contundente. Sí, y los agrupa en tres grandes bloques de evidencia. El primero es que, para Yeshua, el criterio del juicio final son las obras. El pasaje clave que se cita es Mateo 25, la famosa parábola de las ovejas y las cabras. Es la escena del juicio final, y el rey separa a unos y a otros. Sí. ¿Y qué les dice a los justos? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Es verdad, es increíble. En el momento de la verdad, la pregunta no es ¿cuál era tu credo? O ¿hiciste una confesión de fe? La pregunta es ¿qué hiciste por el que sufría? El autor del ensayo recalca eso. Dice que en ese momento crucial no hay un examen de doctrina. Hay una revisión de hechos. La fe se da por supuesta en las acciones. Vale, ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo? El segundo bloque de evidencia es que la vida eterna está explícitamente ligada a la obediencia a los mandamientos. Aquí la cita clave es de Mateo 19. Un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? y la respuesta, La respuesta de Yeshua es directa, sin rodeos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Choca frontalmente con no por obras. Pero, ¿no podría ser una especie de provocación de Jesús? Sabemos que en otros sitios el apóstol Pablo parece decir que nadie puede salvarse cumpliendo la ley. ¿Cómo resuelve el texto esa aparente contradicción? el texto no intenta armonizar a Pablo con Jesús. De hecho, su tesis es que representan dos momentos y, en cierto modo, dos teologías distintas. Se centra exclusivamente en las palabras de Yeshua y subraya que él, en este pasaje, no relativiza los mandamientos, no dice que sean un ideal imposible. Los presenta como el camino para entrar en la vida. Entiendo. ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto, que ata los otros dos, es que la prueba de autenticidad de un creyente es el fruto que produce. La cita es, por supuesto, Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis.
La validación de la fe, según este argumento, no es un sentimiento interior, sino un resultado visible, tangible, que impacta en el mundo. Vale, el contraste es muy claro. Por un lado, una salvación, que es un don recibido por fe. Por otro, una vida eterna que se alcanza siguiendo un camino de obras y obediencia. Pero el análisis va más allá, ¿verdad? Parece sugerir que incluso la palabra fe no significaba lo mismo para Yeshua que para los teólogos posteriores. Absolutamente, y este es un punto crucial para entender toda la argumentación. El ensayo explica que nuestra idea de fe, a menudo entendida como una adhesión intelectual a un conjunto de creencias. Sí, como creer en una lista de dogmas. Exacto. Pues esa idea es una herencia del pensamiento griego, que tiene a separar el mundo de las ideas del mundo de la materia y la acción. Sí, creer algo en tu cabeza es una cosa y hacerlo es otra. Justo. Pero en el pensamiento hebreo, esa separación es artificial. La palabra que se traduce como fe es emuná. Y emuná no es un concepto mental, es fidelidad, es lealtad, es confianza demostrada con hechos. El autor propone una analogía muy buena para entenderlo. A ver, Dice que, para nosotros, tener fe en que un puente es seguro es simplemente creerlo en nuestra mente. Para el pensamiento hebreo, la emuná no es pensar que el puente es seguro, es cruzar el puente. ah, La acción es la prueba inseparable de la creencia. No puedes tener una sin la otra. o sea que la acción es la fe, no una consecuencia de la fe. Exactamente. Por eso, desde esta perspectiva, la idea de oponer fe a obras es un sinsentido. Sería como decir, sé nadar mientras te ahogas en la orilla sin mover un brazo. Entiendo. Entonces, esa dicotomía fe contra obras que ha generado bibliotecas enteras de teología, según este análisis, es un problema que Yeshua ni siquiera habría entendido. Se importó de otro sistema de pensamiento. Esa es la tesis, que la frase «no por obras» en Efesios no es una corrección al mensaje de Yeshua, sino una respuesta a debates internos de la Iglesia de finales del siglo I, probablemente relacionados con si los gentiles conversos debían seguir toda la ley judía o no. Era una cuestión de identidad comunitaria, no el núcleo del mensaje del reino. Siguiendo esta línea de razonamiento, entonces el gran problema que señala el texto es que la doctrina de salvación solo por gracia a través de la fe terminó por crear una especie de pasividad espiritual, una gracia que no exige, que no transforma. El ensayo lo expresa con frases muy contundentes. Habla de que esta teología dio a luz una gracia sin discipulado y una salvación sin obediencia. Y esto le lleva a una de sus conclusiones más provocadoras. Yeshua no vino a ofrecer salvación como un producto que se adquiere o un estado que se recibe pasivamente. Vino a ofrecer un camino que hay que recorrer. La diferencia entre un ticket de entrada y un mapa para un viaje. Justo. El documento contrasta la predicación posterior. Cree en esto y serás salvo, con las llamadas directas y personales de Yeshua, que siempre son verbos de acción. Claro. Sígueme, arrepiéntete, vende lo que tienes, toma tu cruz, permanece en mí, da fruto. Son mandatos que implican movimiento, cambio, esfuerzo, y recalca una y otra vez que esos frutos no son sentimientos piadosos, son hechos. La vida eterna en esta visión no es tanto un regalo jurídico que se recibe al principio del camino, sino la consecuencia natural de haber recorrido ese camino hasta el final. En resumen, el viaje que nos propone este análisis es bastante radical. Nos lleva desde un versículo que para muchos funciona como una póliza de seguro espiritual, una garantía firmada, a un mensaje que es más bien una llamada a una expedición exigente. Presenta Efesios 2, 8, 9 no como la culminación del mensaje de Yeshua, sino como un punto de inflexión. El paso de un mensaje profético, judío, centrado en la acción y el reino, a una teología posterior, más abstracta, más griega, centrada en la seguridad del individuo. La conclusión del texto es, como decías antes, contundente. No se anda con rodeos. Sostiene que interpretar este pasaje como la base absoluta de la salvación no es solo un error exegético, sino que lo califica directamente de traición al mensaje del Maestro. Es una palabra muy dura. Mucho. Desde esta perspectiva, la voz que oímos en Efesios no es la de Yeshua, sino la de una comunidad posterior, lidiando con sus propios problemas, definiendo su identidad y buscando sobre todo una seguridad espiritual en un formato más sencillo que el exigente camino del discipulado. Una perspectiva sin duda desafiante.
Obliga a cualquiera, sea cual sea su creencia, a replantearse cosas que a menudo se dan por sentadas. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si, como sugiere este análisis, el centro de gravedad se desplaza de una declaración de fe a una vida de acción, ¿cómo cambia eso la forma en que una persona evalúa su propia espiritualidad o la de su comunidad? No en un sentido de juicio, sino de propósito. Si el objetivo no es tanto estar salvado como seguir el camino, ¿qué se vuelve importante? ¿Qué se mide? ¿Qué se valora? ¿Qué se celebra? ¿Las convicciones que se tienen en la cabeza o las huellas que se dejan en el mundo?